Bueno, la clase de hoy va a ser sobre funciones cuadráticas. Vamos a ver todos los conceptos básicos de las funciones cuadráticas y también vamos a graficar las funciones cuadráticas. Dado que anteriormente ya vimos pues qué es una función y qué es una función lineal. Así como la función lineal tiene su forma general, también la función cuadrática la tiene. La forma general de la función cuadrática es la siguiente: ax al cuadrado más bx. ¿Cómo? Sí, adelante. Más bx más c. Esa es su forma general. Por ejemplo, si tenemos esta función cuadrática, f de x igual a 2x al cuadrado más 3x menos 6, y yo les pregunto cuál es el valor de a. ¿Cuál es el valor de a? Comparando, exactamente, por simple comparación nos damos cuenta de que a es el valor o el numerito que está a la izquierda de la x al cuadrado. En este caso es 2. Entonces el valor de a es 2. El valor de b, ¿cuánto sería? 3. Es el numerito, tómenlo con su signo. En este caso, como es positivo, vamos a poner simplemente 3. Generalmente cuando es positivo se omite el signo. Vamos a poner 3. Si fuera negativo pondríamos menos 3, que sería el b de aquí, ¿no? Y luego c menos 6. Exactamente. Entonces tenemos que c vale menos 6. Podemos intentar graficar esta función cuadrática como hicimos con las funciones lineales, que hicimos nuestra tabla de valores. Como es una función, nosotros le vamos dando valores a x, los valores que nosotros queramos. Las funciones cuadráticas no tienen ninguna restricción. Si lo quieren ver didácticamente, no hay ningún valor de x que descomponga la máquina. La máquina acepta cualquier valor de x, desde enteros, decimales, números con punto decimal, fracciones, números irracionales, los números que tú le quieras dar a x, y puedes hacer tu tablita, sustituir x y obtener y. Podemos hacerlo si queremos. Por ejemplo, colocamos aquí x y aquí colocamos f de x, y y es exactamente lo mismo. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasa si x vale menos 2? ¿Cuánto nos da y o f de x? Pues lo que tendrían que hacer ustedes es decir, bueno, pues hay que sustituir menos 2 donde yo vea x. Entonces aquí me queda 2 por menos 2 al cuadrado, porque tengo 2x al cuadrado, más 3 por menos 2 menos 6, y continúo desarrollando acá. Cuando tengo un número negativo elevado a un exponente par, siempre se vuelve positivo. Negativo al cuadrado es positivo y 2 al cuadrado es 4. 3 por menos 2 pues es menos 6, menos 6, continúa acá, 2 por 4, 8, menos 6 y menos 6, menos 12, y 8 menos 12 son menos 4. Entonces cuando x vale menos 2, la máquina me arroja, o la función me arroja el valor menos 4. Y así yo puedo continuar. ¿Qué pasa si vale menos 1? Si ustedes lo hacen, les va a dar, a ver, menos 1 sería 2, menos 9 más 2 les daría, por ejemplo, menos 7. ¿Qué pasa cuando x es 0? Cuando x es 0 les da, en este caso, menos 6. Ustedes pueden comprobarlo, ¿no? Cuando hagan esto y sustituyan el menos 1, les va a dar menos 7, porque aquí va a dar 3 por menos 1 menos 3, y menos 6 menos 9, y aquí va a dar menos 1 al cuadrado es 1, por 2 2, y menos 9 más 2 son menos 7. Y cuando tú sustituyas el 0, 0 al cuadrado es 0, por 2 pues 0, y 0 por 3 pues 0, lo único que te va a quedar va a ser el menos 6. Y así podemos extender nuestra tablita más y más y más,
y también por este lado podemos seguir extendiéndolo todo lo que queramos, y después nos podemos ir al plano cartesiano y ubicar los puntos. Cuando x es menos 2, y es menos 4. Cuando x es menos 1, y es menos 7. Cuando x es 0, y es menos 6, y ubicamos todos los puntitos y unimos todos los puntos y vamos a observar el siguiente comportamiento. Vamos a apoyarnos del graficador para que ustedes vean el comportamiento que tiene pues dicha función cuadrática. La función cuadrática es 2x cuadrada más 3x menos 6. Recuerden que podemos poner y o f de x, eso pues da igual. Y vamos a colocar 2x al cuadrado más 3x menos 6. 2x, colocar al cuadrado. Luego que seguía, más 3x, ¿no? Más 3x. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y luego menos 6. Ok. Véanlo. Cuando grafiquemos todos los puntitos y unamos los puntitos, siempre la función cuadrática nos va a dar como resultado una parábola, o lo que se conoce como una parábola. Véanlo, siempre la gráfica. Puede ser que la parábola abra hacia arriba, o puede ser que la parábola abra hacia abajo. Pero no puede ser una parábola a la izquierda, ni tampoco que abra a la derecha, porque ya vimos que no sería una función. No podemos tener dos valores de y para un valor de x, pero sí puede abrir hacia arriba o abrir hacia abajo. Vamos a concentrarnos en el graficador y quiero que observen algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros le cambiamos el signo al coeficiente o al número que está a la izquierda de la x al cuadrado? Fíjense que aquí es 2 positivo. ¿Qué pasa si le cambiamos el signo? Vean qué va a pasar. Le cambiamos el signo y lo que sucede es que la parábola ya no abre hacia arriba, ahora la parábola abre hacia abajo. Véanlo, cuando era positivo, la parábola abría hacia arriba, claro, y también hay un desplazamiento, ¿no? La parábola se cambia de lugar, pero lo que nos interesa ahora es que ustedes vean que cuando yo cambio el signo de A, la parábola, cuando es positivo A, abre hacia arriba, y cuando es negativo A, abre hacia abajo. Abre hacia abajo. Podemos empezar, para que no nos compliquemos la vida, con una parábola básica. Por ejemplo, la famosa parábola, la más básica de todas, es simplemente y igual a x al cuadrado. Y les presento a la parábola más básica de todas. Esta es la parábola más sencilla, más básica. Y vamos a jugar con el coeficiente. Si le cambiamos el signo, vean que la parábola ahora abre hacia abajo. Si le ponemos el signo positivo, la parábola abre hacia arriba. Una vez observando eso, podemos plantear lo siguiente. Así como hacíamos con las funciones lineales, podemos decir, si A es mayor que 0, o sea, A positivo, la parábola abre hacia arriba, ¿no? Abre hacia, y les voy a poner un dibujito que como así. Y si A es menor que 0, o sea, A es negativo, lo que provoca es que la parábola pues abre hacia abajo, abre hacia abajo. Y les voy a poner un dibujito de cómo hace, o sea, abre hacia acá, abre hacia abajo. Otra cosa que vamos a ver es, por ejemplo, ya vimos que en este caso A, el signo de A, me permite saber si la parábola hace esto o la parábola hace esto. Y es muy importante entonces conocer el signo de A o identificar para qué me sirve saber qué signo tiene A. Ahora vamos a ver qué pasa con C. ¿Qué pasa con C?
Vamos a regresar a nuestro graficador y vamos a ver qué pasa con C. Vean, si yo a C lo pongo por ejemplo, no voy a poner B. Cuando tengo esta parábola, el valor de B, vamos a regresar, véanlo, el valor de B es el valor que está a la izquierda de la X. Y el valor de C es el numerito que no tiene X, y el valor de A, pues es el que está a la izquierda de X al cuadrado. En matemáticas le decimos coeficiente. A es el coeficiente de X al cuadrado, de B es el coeficiente de X, y C es el número que no tiene X, que se le llama término independiente. En este caso, en esta parábola que acabo de dibujar en GeoGebra, vean que no tenemos un término que tenga X a la 1. En este caso, si yo les pregunto, en esta función, ¿cuánto vale A? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuánto vale A? En esta parábola. A es el coeficiente de la X al cuadrado. ¿Cuánto vale A? Cuando no tiene nada, ¿qué número? 1, exactamente. ¿Cuánto vale B? ¿Existe B? ¿Hay algún término que tenga X a la 1, por ejemplo, 2X, 3X, 5X? Entonces, ¿B cuánto vale? 0, porque no hay ningún término que tenga X. ¿Y C cuánto vale? 1. Véanlo. ¿Qué pasa si C vale 1? ¿En qué valor del eje Y cruza la parábola? ¿Se acuerdan de que en funciones lineales veíamos la ordenada al origen? Y yo les decía, la ordenada al origen de una función lineal es en donde vamos a cruzar en el eje Y. Pues lo mismo sucede con las cuadráticas, solo que aquí no se le llama ordenada al origen, ¿no? Vamos a poner más 1, entonces véanlo, cruza en el 1. ¿No me creen? Pues vamos a poner, por ejemplo, 2 y véanlo, cruza en el 2. ¿No me creen? Pues vamos a poner el menos 1, cruza en el menos 1. O sea, el valor de C me dice en qué parte del eje Y va a pasar la función. Ustedes pueden decir, profe, pero ¿y qué pasa si le ponemos aquí término que una función cuadrática que tenga B, por ejemplo, X? ¿Seguirá pasando lo mismo? Sí, véanlo. Ponemos 1, sigue pasando en el 1. Ponemos 2, sigue pasando en el 2. Ponemos menos 3 y nos vamos y va a pasar por el menos 3. Con eso vamos a poner otra observación que hemos visto en la gráfica, que el valor de C nos permite conocer en qué valor del eje Y pasa la función. Ok. Miren, chicos, saber eso es una gran ventaja, porque si ustedes le ponen, por ejemplo, una función como esta, véanlo, menos x al cuadrado más 3x menos 5, ustedes con el simple hecho de tener esta función, ustedes vienen y dicen, bueno, miren, ¿cuánto vale A? Vamos a usar otro color. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale? Cuando no tiene nada hay un 1, menos 1, ¿no? ¿Cuánto vale B? 3. ¿Y cuánto vale C? Menos 5, véanlo. Con el simple hecho de ver el signo de A, ustedes ya intuyen, la parábola va a ser esto. ¿Por qué? Porque A es negativo. Con el simple hecho de ver su signo. Dicen, la parábola va a abrir hacia abajo. Con el simple hecho de ver el valor de C, ustedes van a decir, cuando yo tenga mi plano cartesiano, la parábola va a pasar sí o sí por acá en el valor de Y igual a menos 5. Vamos a ver otro concepto que les va a permitir tener una mejor intuición de cómo va a ser la parábola. Otro concepto que lo vamos a llamar vértice. ¿Qué es el vértice de una parábola? El vértice de una parábola es el punto más bajo o el punto más alto de una parábola.
Por ejemplo, en esta parábola, que era la más sencilla que les había dicho, su vértice es el punto más bajo de la parábola, que estaría ubicado acá. Este es el vértice de la parábola, vértice de la parábola. Pero, por ejemplo, si tenemos esta de acá, su vértice estaría ubicado acá, su vértice. Si tenemos, por ejemplo, esta parábola, su vértice estará ubicado acá. Si tenemos parábolas que abren hacia abajo, por ejemplo, parábolas así, vamos a darle, su vértice estaría ubicado acá. Pero como la parábola abre hacia abajo, su vértice ya no es el punto más bajo, sino es el punto más alto de la parábola, ¿sí? Y cuando no tiene, pues, negativo, sino positivo, la parábola abre hacia abajo y entonces tenemos un punto mínimo. De hecho, chicos, cuando lleven en quinto semestre lleven cálculo diferencial, esto es importante porque a veces analizamos, ¿no?, funciones con derivadas. Bueno, entonces el vértice, vamos a escribir aquí unas notas para que ustedes vean qué es el vértice. Pues ya vimos que es el punto, ya sea más alto o más bajo de la parábola, ¿Y cómo vamos a calcular el vértice? Pues hay una fórmula que es esta, miren, h igual a menos b entre 2a. Ustedes van a decir, profe, pero ya nos está metiendo otra letra, y ahora h, ¿qué va a hacer? No se desesperen, miren. El vértice se representa así, tiene una coordenada en x y una coordenada en y. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el vértice de esta parábola? Ustedes tendrían que decir, el vértice es menos 1 en x, 0 en y. Menos 1 en x, 0 en y. Resulta ser que en geometría analítica y en este tema de funciones, para decir el vértice, no usamos x, sino en lugar de x usamos h y en lugar de y usamos k. Pero al fin y al cabo, h es la coordenada en x de la ubicación del punto del vértice y k es la coordenada en y de la ubicación del vértice, ¿no? Y para calcularlo vamos a usar esta fórmula. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos esta función cuadrática, nos ponen 3x al cuadrado menos x más 1. Lo primerito que tienes que hacer para ubicar el vértice es saber cuánto vale a. ¿Cuánto vale a en este caso? 3. Saber cuánto vale b. ¿Cuánto vale b? Menos 1. Hay que tomarlo con su signo. ¿Y cuánto vale c? 1 positivo, ¿no? Bueno, podemos intuir, de hecho, como ya sabemos, positivo, la parábola va a ser esto. C igual a 1, la parábola va a cruzar acá en el valor de 1. Aquí tiene que pasar la parábola en el valor de 1. Ahora, ¿cómo podemos calcular el vértice? Vamos a usar esta fórmula que está acá. Tenemos que h va a ser igual, hay que seguir la fórmula, menos, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? Menos 1 entre, ¿cuánto vale a? 2 por a, 3. Continuamos acá, 3, y nos da menos y menos, se convierten en más. El más no es necesario ponerlo, lo dejamos así. Y 2 por 3 es 6. Un sexto en punto decimal, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? Háganlo. Un sexto en punto decimal, ¿cuánto es? Aproximadamente, denme 2 decimales. Háganlo, un sexto. Traten de conseguir una calculadora, ¿eh? Recuerden que ya vamos a tener examen. 0.16. Entonces tenemos 0.16. Quiere decir que si tenemos el vértice de esta parábola,
su coordenada en X estará en aproximadamente 0.16. Nos falta conocer cuál será la coordenada en Y. ¿Ok? Pero recordamos que esto es una función. Y si nosotros queremos saber cuál es la coordenada en Y, cuando el valor de X es 0.16, lo único que vamos a hacer es sustituir el valor de X igual a 0.16. Veanlo. Pueden usar las fracciones también, si tienen habilidad en fracciones. O pueden usarlo así, pero les va a dar una aproximación, no les va a dar el valor exacto. Entonces Y es igual a, ¿cuánto da 0.16 al cuadrado? Háganlo. 0.16 al cuadrado o 0.16 por 0.16 es lo mismo. ¿Cuánto les da? 0.16 al cuadrado. 0.32. ¿Y cuánto les da menos 0.16 más 1? Menos 0.16 más 1. Menos 0.16 más 1 da como 0.84, ¿no? Sí. 0.84. Ahora, ¿cuánto les da 3 por 0.32? 0.96 creo, ¿no? ¿Sí? Y 0.96 más 0.84, ¿cuánto les da? 0.96 más 0.82. Aproximadamente, porque estamos usando decimales, el vértice estará ubicado en 0.16 en X, que generalmente se le llama H, y 2.8 en K, que generalmente es la coordenada, bueno, no generalmente, es la coordenada en Y, ¿no? Del vértice. Entonces, ubicamos, vamos a graficar esta función y vamos a ver si efectivamente el vértice se encuentra en 0.16, ¿sí? ¿Cuánto dio? 1.8, perdón, 1.8, vamos a 1.8 y aquí también vamos a cambiar el 2. Ahora sí. Verifiquen porfa si está bien lo que estoy escribiendo. Si está mal me dicen. Ahí está, 1.8. Entonces vamos a ver si el vértice está acá. Esperamos que el vértice, vean chicas y chicos, esperamos que el vértice sea el punto más bajo de la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola abre hacia arriba, entonces el vértice es el punto más bajo. Si la parábola hubiera abierto hacia abajo, el vértice sería el punto más alto de la parábola. Vamos a ver si es cierto, vamos a graficar. Grábense la parábola para que me lo digan ahorita, 3x cuadrada menos x más 1. ¿Sí? Sí. 3x al cuadrado, luego ¿qué sigue? Menos x. Veanlo. Vean, habíamos dicho que la parábola abría hacia arriba y que pasaba por el valor 1. Vean lo que sí pasa por el 1. Pasa por el 1 y efectivamente abre hacia arriba. El vértice nos había dado en X aproximadamente, porque no usamos la fracción, usamos una aproximación, 0.16 y 1.8. El vértice, vamos a acercarnos y vean, el vértice está por acá en 0.16 y 0.91. ¿Qué pasó ahí? ¿Será la aproximación? Nos dice que en X 0.16, ahí estamos bien. Y nos dice que en Y es... Vamos a ver qué pasó por acá. A lo mejor es la aproximación 0.91. Entonces vamos a ver si pusimos bien esto. Ok, sustituimos aquí 0.16 al cuadrado, menos 0.16, más 1. 0.16 al cuadrado dio 0.32. ¿Sí o no? Al cuadrado, no por 2, al cuadrado. O sea, 0.16 por 0.16 al cuadrado por 0.16. Creo que ahí está el error, chicos.
¿Cuánto? 0.025. Ahí está. 0. Ahí está el error. Por eso no nos daba el vértice. 0.025. Y 3 multiplicado por 0.025. Es que no es por 12, no es 0.16 por 2, es 0.16 al cuadrado. Cuando ven un numerito chiquito arriba, significa cuántas veces vas a multiplicar por sí mismo al 0.16. En este caso son 2 veces. 0.16 por 0.16 dio 0.025. Verifiquen los demás si está bien, no nos vayamos a confundir. Ahora 3 por 0.025. 0. Y 0.075 más 0.84. 0. ¿Y cuánto nos había dado en el graficador? 0.91 aproximadamente. Entonces, ahora sí, esa es la coordenada en Y de la parábola. ¿Qué otra cosa podemos conocer de una parábola? Ya vimos que el valor de A nos permite saber si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Si A es positivo, abre hacia arriba. Si A es negativo, abre hacia abajo. Ya vimos que el valor de C nos permite saber en qué valor del eje Y va a pasar la parábola. Si C vale 1, la parábola sí o sí tiene que pasar por el eje Y en el valor 1. Si C vale menos 1, sí o sí tiene que pasar en el eje Y en el valor menos 1. Y ya vimos que las parábolas tienen un vértice. Si la parábola abre hacia arriba, el vértice es el punto más bajo. Si la parábola abre hacia abajo, el vértice es el punto que está más arriba de la parábola. Y ya vimos que existe una fórmula para calcular el vértice, que es H es igual a menos B entre 2A. Esa es la fórmula para calcular el valor de X del vértice. Al fin y al cabo el vértice, si se dan cuenta, es un punto. Y un punto tiene coordenadas X, Y. Solamente que en geometría analítica acostumbran a escribir los vértices y los centros con la coordenada en X con H y la coordenada en Y con K. Por eso yo pongo H y K, pero al fin y al cabo H es la coordenada en X del vértice y K es la coordenada en Y del vértice. Para calcular el vértice, calculamos la coordenada en X y sustituimos el valor de X en la función para obtener la coordenada en Y. De hecho, ustedes pueden escribir esto, el vértice es este punto. Otra cosa que podemos saber en funciones es algo que se conoce como cortes con los ejes. Cortes con, o nos vamos a concentrar, cortes con el eje X. Por ejemplo, vean lo siguiente, vamos a regresar a nuestras parábolas. Vamos a escribir la parábola más sencilla de todas. Y si yo les pregunto, ¿esta parábola corta al eje X o no la corta? ¿Corta el eje X o no la corta? O sea, ¿pasa por el eje X o no pasa por el eje X? Sí pasa, de hecho aquí pasa en el eje X. Si yo les pongo otra parábola, por ejemplo esta, yo les pregunto, ¿esta parábola corta o pasa por el eje X? ¿Por el eje X sí pasa o no? Sí. Pasa por el eje X aquí y pasa por el eje X acá. Y podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, esta de acá pasa por el eje X también. ¿Generalmente todas pasan por el eje X o...? No todas, de hecho no todas pasan por el eje X. Por ejemplo, vamos a tratar de buscar, por ejemplo, vamos a poner aquí, ya sé, vean esto, vamos a poner menos, no, vamos a poner 2 positivo y vean lo siguiente.
Esta parábola pasa por el eje X. Ok, miren chicos, entender en qué valores del eje X pasa la parábola en matemáticas es importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces cuando te dicen a ti, calcula la solución de este sistema de ecuaciones o de esta función o las raíces de esta función o algo así por el estilo, lo que te están pidiendo es en qué valores del eje Y pasa la función, ¿no? No tanto en sistemas de ecuaciones. En sistema de ecuaciones es más que nada el punto en el que se cruzan todas las funciones. Más que nada cuando te piden hallar las raíces de una función, cuando te piden eso, es calcular los puntos de corte. Y de hecho en una ecuación nos ayuda a encontrar la solución de una ecuación. De hecho, aprovechando ya que les hablé de ecuación, vean esto. Vean por qué es importante esto que les puse aquí, que es corte con el eje X. Vean, ¿qué pasa, chicos, si ustedes tienen esta ecuación que es 3x al cuadrado más 2x más 1 igual a 0? Si les dicen a ustedes cuál es el valor de x que satisface esta ecuación, que cuando tú lo metas aquí, hagas todas las operaciones y te dé 0. ¿Cuál es ese valor de x? A lo mejor te pueden preguntar. ¿Cuál es ese valor de x? Tú puedes resolver esto con fórmula general o lo puedes resolver por factorización. Pero si tú sabes interpretar la gráfica, puedes calcular la solución de esto. Vean, en lugar de poner el 0, vamos a poner una y y todo lo demás lo vamos a escribir. Y vamos a graficarlo, 3x cuadrada más 2x más 1. Entonces ponemos 3x cuadrada más 2x más 1. Colocamos aquí y es igual a 3x cuadrada más 2x más 1. Veanlo, yo les pregunto, ¿esta función cuadrática pasa por el eje X? Entonces miren, eso quiere decir que esta ecuación no tiene solución o no hay ningún valor que satisfaga esta ecuación, no tiene solución. Y pueden poner aquí en los números reales, ¿no? Números reales. No tiene solución en los números reales. Pero si a ustedes le ponen, por ejemplo, esta, vamos a cambiar de ecuación, les dicen, calcula los valores de x que satisfacen esta ecuación. Entonces hacemos lo mismo, en lugar de 0, por eso es importantísimo igualar a 0, porque cuando tú igualas a 0 puedes cambiar el 0 con la y graficar pues esa ecuación que la convertimos en función, que es x cuadrada menos 2x más 1. Si vemos acá ponemos x al cuadrado menos 2x más 1. Yo les pregunto, ¿pasa por el eje X esta función o no? Sí pasa, de hecho la toca aquí y ya no la vuelve a tocar más. Quiere decir que cuando X es 1, la función pasa por el eje X una única vez y ya no vuelve a pasar por ella. Entonces, podemos decir lo siguiente, que la solución de esta ecuación simplemente es x igual a 1. ¿Será cierto? Véanlo. Si sustituimos el 1, vean que la igualdad se va a cumplir. Si sustituimos el 1 al cuadrado 1, menos 2 por 1 menos 2, más 1, y véanlo, 1 menos 2, menos 1 más 1, la igualdad se mantiene. O sea, esta sí es la solución de la ecuación cuadrática, x igual a 1. ¿Hay otra solución? No, porque la parábola ya no pasa por otro valor del eje X, ¿no? Ya no corta el eje X en otro valor, solamente lo corta en el valor de 1. Entonces la única solución es 1.
¿Por qué creen, chicos, que a veces cuando ustedes estén más adelantados les van a decir cuál es la solución o cuál es la raíz, si quieren, de esta función? Si ustedes les llegan a preguntar, o les puedo preguntar a lo mejor en su examen, ¿cuál es la raíz de esta función? Ustedes tienen que decir, tiene una única raíz y es el valor de x igual a 1, una única raíz. Pero si les pongo, por ejemplo, esta función, ustedes tienen que decir, tiene dos raíces y las raíces son x igual a 0 y la otra raíz es x igual a 2. O puedo decirlo en su examen, por ejemplo, ¿y este cuántas raíces tiene? Tiene también 2, que es menos 1.41 y el otro es 1.41. Y si les pregunto ustedes van a decir, esta función no tiene ninguna raíz porque no pasa por el eje X, no corta al eje X, no tiene raíz esta función. Con todo esto que hemos aprendido, vamos a hacer una última práctica para que ya hagan su actividad. Imaginen que nos ponen lo siguiente, imaginen que nos pusieran en nuestro examen de obtener el vértice y bosqueja el comportamiento gráfico de la función, y nos ponen esta función de acá, nos dicen f de x o y, le pueden poner y también, f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 1. Algo así les voy a pedir en su actividad ahorita. Obtener el vértice y bosqueje el comportamiento gráfico de la función f de x igual a x cuadrada menos 3x más 1. ¿Qué van a hacer? Lo primero que van a hacer es ubicar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. Así tal cual como yo lo voy a resolver, así quiero que lo hagan en su práctica. Vean, ¿cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? 1. ¿Cuánto vale b? Menos 3. ¿Cuánto vale c? 1. Como el valor de a es 1, ¿la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo? Hacia arriba. Como el valor de c es igual a 1, la parábola sí o sí tiene que pasar en el eje y. ¿En qué valor? ¿En qué valor? En el 1, ¿no? Sí o sí, si tienen aquí su plano cartesiano, sí o sí la parábola tiene que pasar acá, miren, en el valor, aquí tiene que pasar la parábola. No sé cómo le va a hacer la parábola, pero tiene que pasar acá, porque c vale 1. Calculamos el vértice, habíamos dicho que el vértice es h, k, y para calcular h usábamos esta fórmula, 2a. Yo les pregunto, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? Menos 3 entre 2, ¿cuánto vale a? 1. Menos y menos se convierte en más, y 2 por 1, 2. 3 medios en puntos decimales, 1.5. Si queremos calcular el valor de k, pues tendríamos que sustituir el valor de h, que es 1.5. Si ustedes saben manejar fracciones, pueden sustituir 3 medios. Entonces, donde hay x, vamos a poner 1.5 menos 3 por 1.5 más 1. Entonces, f de 1.5 al cuadrado, o 1.5 por 1.5, ¿cuánto es?
1.5 por 1.5. 2.25. Ahora 3 por 1.5 3. por 1.5. Ahora, ¿cuánto les da todo esto? 2.25 menos 4.5 más 1. 2.25. 3. ¿Cuánto? 3.70. Quiere decir que el vértice, véanlo, estará ubicado en 1.5 en X y 3.75 en Y. Esto es el punto en donde estará ubicado el vértice. ¿Qué más podemos saber de la parábola? Bueno, podemos calcular en qué valor del eje X va a cortar la parábola. Yo no sé si va a cortar en dos valores, en uno o en ninguno, porque también hay casos donde no corta en ningún valor. ¿Cómo podemos saber eso sin hacer la gráfica? Pues obviamente podemos igualar f de x con 0, ¿no? Con 0. Cuando ustedes hacen esto, pueden saber en qué valores de x va a pasar la función o va a cortar al eje x. Vean, vamos a igualar la función a 0 y nos va a quedar esto: x cuadrada menos 3x más 1 igual a 0. Vamos a calcular la solución de esta ecuación cuadrática. Podemos intentar factorizar, a ver si podemos. Pero vemos que dos números que multiplicados te den 1 y que a la vez sumados te den menos 3, no hay, ¿no? Porque que te den 1 solamente 1 por 1 y 1 más 1 no es menos 3. Entonces no podemos factorizar. Vamos a resolverlo con la fórmula general. Vamos a en una nueva página. Vamos a resolver esto con la fórmula general. Les voy a enseñar una fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas así, o cualquier ecuación cuadrática. Esta fórmula te resuelve cualquier ecuación cuadrática. Es esta: x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, y todo esto dividido entre 2a. Viendo esto, ya sabemos que a vale 1, que b vale menos 3 y que c vale 1. Entonces, la solución va a ser x es igual, y seguimos la fórmula. La fórmula me dice menos b, pongo el menos, ¿cuánto vale b? Menos 3, más menos, ¿cuánto vale b? Menos 3. ¿Cuánto vale a? 1. ¿Cuánto vale c? 1 entre 2. ¿Y cuánto vale a? 1. Entonces x es igual a 2 menos te provocan un más menos, menos 3 al cuadrado. Cuando tienes un número elevado a un exponente par, por ejemplo cuadrado, grado 4, 6, etcétera, se vuelve positivo. Y 3 al cuadrado es 9. 4 por 1, 4. Por 1, pues aquí queda menos. Y aquí queda 4. Y 2 por 1, pues es 2. Continuamos acá, nos da 3 más menos. Y 9 menos 4 es 5. Y aquí nos queda 2. La primera solución va a ser tomando el signo positivo. Entonces colocamos el signo positivo. Y esta es mi primera solución. Si ustedes lo quieren en punto decimal, háganlo. Sumen 3 más raíz de 5 y lo que les dé lo dividen entre 2. Porque van a haber dos soluciones. Uno con más y uno va a ser con menos. De hecho, la siguiente solución, mira, le voy a poner el menos. ¿Cómo? No, las dos soluciones. O sea, te van a dar dos soluciones porque generalmente las ecuaciones cuadráticas cortan al eje
X en dos valores. Ya vimos que no siempre, porque hay veces que ni siquiera corta el eje X, pero aquí te dan dos soluciones porque lo corta en un lado y lo corta en otro. ¿Sí? Hay tres posibilidades, podemos decir, en las parábolas: que corte al eje X en dos lados, en un lado y en el otro; que no corte al eje X, que es cuando la parábola está arriba del eje X, o puede estar abajo del eje X, pero nunca corta el eje X; o puede ser la otra posibilidad, que la parábola solamente corte al eje X una sola vez, que ya vimos que sí pasa, cuando solamente llega, corta una sola vez y sube. O puede ser de la otra manera también, ¿no? Son tres: o lo corta dos veces, o lo corta una vez, o no lo corta ninguna vez. Generalmente lo corta dos veces, por eso cuando aplicamos la fórmula general aparece un signo más y un signo menos. El primer corte lo vamos a obtener con el signo más y el segundo con el signo menos. Véanlo, para la primera solución usé el signo más, que estaba acá, y para la segunda solución usé el signo menos, que estaba acá. Entonces, ¿cuánto es 3 más raíz de 5? Háganlo. 3 más raíz de 5, y lo que les dé lo dividen entre 2. 3, y otro que me haga 3 menos raíz de 5, y lo que les dé lo dividen. A ver, en el primero, ¿cuánto da? Y en el segundo, 3 menos raíz de 5, y lo que te dé lo divides entre 2. ¿Lo dividís entre 2, Dylan? Hay que dividirlo entre 2. 1.88 en el de arriba o el de abajo. En el de abajo. ¿Y en el de arriba cuánto da? 2.61. Quiere decir que si tenemos nuestra gráfica, véanlo, no dio eso. 2.61. Da 2.61 en el primero. ¿Cuánto te dio, Alex? ¿Lo dividiste entre 2? 3 más raíz de 5. No, sí debe dar como 2.61, ¿no? Porque raíz de 5 es como 2 punto y tanto. Y 2 punto y tanto y 3 son 5 punto y tanto. Y 5 punto y tanto entre 2 sí da como 2.61 casi, ¿no? Sí. Quiere decir, chicos, que la parábola va a pasar ¿en dónde? En 2.61, que sería como por acá, véanlo. 2.61 calculando como por aquí tiene que pasar la parábola, acá. Y también tiene que pasar en... ¿Está mal? Chequen los demás, ¿está mal o está bien? 0. Ok. Entonces tiene que pasar en el 0.38, que sería como por entre el 0 y el 1, como por acá. O sea, la parábola sí o sí tiene que hacer estos tres cruces, chicos. Miren, tiene que pasar en el 1, en el eje Y, porque C vale 1. Tiene que cruzar acá y acá, porque cuando resolvimos la ecuación con f de x igual a 0, nos dio estas soluciones. Y tiene que abrir, habíamos dicho, hacia... Yo puedo intuir, chicos, que la parábola más o menos va a ser esto, miren. Va a ser esto, va a llegar a su vértice y va a empezar a subir. Pero como ya tenemos el vértice, ya no vamos a intuir. De hecho, el vértice, vamos a ver cuánto era el vértice, ¿se acuerdan? El vértice era 1.5, grábenselo, 1.5, 375. Entonces, cuando x es 1.5, llegaría acá. 3. ¿Cuánto? 75. A ver, 1.5. ¿Está bien esto? 3.75, chicos, háganlo a ver. ¿Cuánto? A ver, háganlo de nuevo. 2.25, porque no me está dando el vértice donde debe. Menos 4.5 más 1. Sí.
Exactamente. Menos 1 punto. ¿Cuánto? Por qué les digo que no tenía sentido? Porque miren, el vértice me iba a quedar por acá, miren chicos, me iba a quedar por acá. Y yo no le veo forma de parábola a esto. Yo intuyo que el vértice debe de estar por acá para que se vaya formando la parábola. Vamos a ver. El vértice es 1, 5. Vamos a cambiar acá también. Y aquí es de un menos 1.25, ¿no? Ahora sí, vamos a ubicar el vértice, chicos. El vértice está en, acuérdense cuál era, 1, 5 menos 1 punto ¿cuánto? Que sería 1, 5 sería aquí y menos 1.25 es bajar, entonces sería como por acá. Como por acá estaría el vértice. Vamos a tratar de escribirlo bien, por acá. Aquí estaría el vértice. Ahora miren esto, chicos, con el simple hecho de analizar todos esos parámetros, decimos, bueno, pues la parábola va a ser esto, este va a ser su comportamiento, va a venir así, va a pasar por acá, va a pasar por acá, va a llegar al vértice, va a empezar a subir de nuevo y se va a ir por acá. Y vean lo que sí es cierto, véanlo, x cuadrada menos 3x más 1, x cuadrada menos 3x más 1. Véanlo. Viene por acá, pasa por el 1, corta el eje X, ¿en qué valor habíamos dicho? Y en el otro lado, 2.61 y el vértice era 1,5 y efectivamente este es el comportamiento que tiene la parábola. De hecho vamos a marcarle un poquito más para que se vea. Y esa es la parábola de nuestro ejercicio. ¿Qué elementos son importantes para bosquejar una parábola? Saber el vértice, porque es el que te permite saber el punto más bajo o el punto más alto. Saber el valor de A, porque si A es positivo, abre hacia arriba, si A es negativo, abre hacia abajo. Saber el valor de C, porque el valor de C te permite saber en qué valor del eje Y va a pasar la función. Y conocer los cortes con el eje X. ¿Cómo puedo calcular los cortes con el eje X? Como dice acá, igualando f de x a 0 y resolviendo la ecuación. Si tú no sabes factorizar o es imposible factorizar, aplica la fórmula general como yo hice, aplicar esta fórmula de acá. Si tú ves que aquí adentro, de hecho esto es importante, si tú ves que aquí adentro de la raíz te queda un número negativo, si aquí te queda un número negativo, quiere decir que la función no cruza el eje X. De hecho, de una vez se los digo, si aquí les da negativo, la función no cruza el eje X. Pero si les da positivo, indica que lo que cruza el eje X. De hecho, y generalmente en dos valores. Primero tomas el positivo y luego el negativo. Ya para terminar y para que ustedes practiquen, esto se los voy a compartir en un momento. Solamente es un ejercicio que va a ser obtener el vértice. La siguiente clase ya vamos a empezar a analizar cómo obtener los intervalos donde la función crece o decrece. Porque ya vieron que la parábola hace esto o hace esto. En una parte crece y luego empieza a decrecer, o decrece y luego empieza a crecer. O sea, tiene decrecimiento y crecimiento. En cambio, la función lineal no, porque la función lineal iba así, siempre crecía o siempre decrecía. La parábola es muy diferente. Decrece y crece, o crece y luego decrece, que es lo que vamos a ver la próxima clase. Obtener el vértice y el bosquejo gráfico, así como yo lo hice. El bosquejo gráfico
gráfico de la función y vamos a poner f de x igual a 3, vamos a poner un 2 menos 2x al cuadrado más 3x menos, bueno, esa va a ser su actividad. Vamos a